Hola a todos, el día de hoy voy a dar una recomendación de un libro. Hace mucho que en este canal no hacía eso, pero este libro realmente fue increíble. Voy a hablar sobre el libro de los mandarines de Simone de Beauvoir. También quisiera llevarlo, quería recomendarlo porque mucho se habla de Simone de Beauvoir sobre sus ensayos y sobre su figura en la lucha feminista, pero también creo que vale la pena hacer notar de este gran libro. Porque mucho se habla de grandes novelas o grandes construcciones como La Guerra y la Paz, que es uno de mis favoritos, pero poco se habla de Los Mandarines y me parece increíble porque es una novela súper redonda, súper completa, con una gran cantidad de materia para discutir, no solamente porque la construcción de los personajes, además desde la perspectiva de mujeres y respecto a todos sus combates que tienen bajo un grupo de hombres que se creen intelectuales, que se creen posicionados en la voz pública, pero poco se habla de lo que discuten y lo que se reflexiona alrededor del pensamiento de estas mujeres que los rodean. Y no solo eso, sino porque además Simone de Beauvoir, este libro hay que decirlo, se basa o se centra en los pocos días después de que París es liberado del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. De hecho empieza en diciembre, en la Navidad en la que el ejército alemán se retira, todavía no gana la Segunda Guerra Mundial, es algo progresivo que pasa en la novela. Y luego después cuando termina completamente la Segunda Guerra Mundial. Además de que este libro se publicó en los años 50. Entonces realmente Simone de Beauvoir, solamente con su gran inteligencia y su entendimiento sobre la política de ese momento, pudo construir y criticar cómo se estaba desarrollando la política en ese momento. Y no solo eso, sino además predijo muchas de las cosas que ahora, que vemos en retrospectiva, vemos que pasó. Entonces es una crítica respecto a esta batalla que se llevaba entre Rusia y Estados Unidos, pero no esta batalla armamentista y de espías que estamos tan acostumbrados en Hollywood, sino una batalla de discursos, de ideas, de cómo se construyen discursos e ideologías. ¿Les suena similar? A mí muchísimo, porque además el otro elemento es un diario. Uno de los elementos centrales en la novela es un periódico dirigido por el que Simone de Beauvoir ha dicho que se basa en Camus. Y de hecho es algo interesante porque todos los personajes en Los Mandarines al parecer son extracciones de la vida con la que Simone de Beauvoir interactuaba. Así que a muchos les parece también interesante porque te puede decir sobre la vida de muchas personas que rodeaban el ámbito intelectual, no solamente de Francia, sino también de Estados Unidos y de otros países con los que se relacionaban. Entonces, más allá de todo esto que les vengo a decir, es impresionante cómo se plantean las situaciones en las que los periodistas se enfrentan no solamente a reportajes, sino que demuestra cómo algunos periódicos pueden estar coercionados por alguna fuerza política, o cómo incluso un partido se gesta y se puede relacionar con estos periódicos, cómo el financiamiento es importante, cuáles son las batallas internas y externas que tiene que llevar una persona que dirige un diario. Todo esto es una discusión que al día de hoy es más que pertinente. Además, yo creo que para nuestro país, en México, estamos viendo cómo se construyen discursos y a través de los discursos qué tan poderosos pueden ser para mover la brújula del destino de nuestros países. Eso es lo que plantea Los Mandarines. No solamente es interesante porque los personajes se construyen y pasan en un gran torbellino de emociones, viaja a México, viaja a Canadá, algunos personajes a Estados Unidos, tienen relaciones amorosas en diferentes niveles, no convencionales. Y estamos hablando de hace poco más de 60 años que se escribió y se publicó esa novela. Es impresionante. Yo creo que vale la pena leerla, porque no solamente, a diferencia, por ejemplo, de Guerra de Paz, que dice, no, es que es impresionante cómo se construyen los personajes y a la par que narra la situación de la guerra que vivía Rusia. Bueno, Simone de Beauvoir hace lo mismo, pero a nivel político, porque recordemos que los grandes roles que se han tenido después de la Segunda Guerra Mundial siempre han sido estratagemas políticas. Y lo plantea Simone de Beauvoir muy claramente en este libro. Les voy a poner los detalles del libro, como número de páginas. Es un poco largo, pero yo creo que vale mucho la pena porque te puede entretener en muchos niveles para abrir la discusión respecto al tiempo, cómo se ve problemática sobre el periódico, los partidos y la influencia en el discurso al día de hoy.
lo podemos leer también como una narrativa del futuro que plantea muy bien cómo Estados Unidos empieza a jugar sus cartas para tener más y más influencia en Europa, pero también los europeos tienen un temor de que o es Estados Unidos o es Rusia. Y cómo los europeos empiezan a transitar de ser las naciones que tenían poder, control, muchas colonias en todo el mundo, empiezan a transitar a este lugar que tienen al día de hoy, que es un poco más tras bambalinas, un poco más atrás de las grandes fuerzas, no son las grandes potencias del mundo que están jugando ahora las decisiones, pero tienen esta fuerza moral, si le quieren llamar, que aún seguimos recordando. Entonces también por eso vale la pena. O también vale la pena leerla por un simple entretenimiento, porque realmente son muy entretenidos los personajes. Es muy interesante también ver cómo retrata a sus contemporáneos como unas personas que sienten, tienen amoríos, tienen relaciones, tienen conflictos en los que pocos nos planteamos estos grandes intelectuales de esa época. No sé, creo que me parece una gran recomendación. Sé que algunos todavía estamos en esa transición entre el aislamiento y volver a nuestras actividades, pero si tienen la oportunidad de comprarlo, se puede comprar en línea. Si tienen para pedírselo, que se lo lleven a su casa. Vale mucho la pena. Yo creo que se puede ir leyendo de a poco. Yo lo leí poco a poco, intercalaba ideas. Pero lo que sí es que siempre fue muy interesante, hay que decirlo. Simone de Beauvoir escribe maravillosamente. Y yo creo que además, si alguno de ustedes y vino a este video por conocer, porque conocían a Simone de Beauvoir, si ustedes conocen parte de sus ensayos icónicos, es súper interesante cómo esos los pone en práctica, los pone como en un pequeño laboratorio del pensamiento, desarrollando estas diferentes figuras y personalidades en sus personajes, que también es increíble. Por favor, espero que les haya gustado. Si se animan a leerlo, pueden escribirlo. Si tienen alguna cosa interesante que compartir, discutir, pónganlo aquí en los comentarios. Denle me gusta a este video, compártanlo. Este canal, en general estoy empezando a hablar mucho más de política, pero igual si hay un libro interesante que podamos discutir, también lo publicaré. En general, un espacio para la discusión, para la reflexión, y nos vemos la próxima.